Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenido. Feliz arranque de semana. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas. Hay actividad hoy en el Congreso. Ahora en un ratito vamos a ir al encuentro con Gonza, que tiene todos los detalles. Pero antes, presentamos los títulos, lo más importante del día. Tiene que ver con el presupuesto 2026. Diputados se reúnen con funcionarios. Está el secretario de Hacienda, Carlos Buberman, y el vicejefe de gabinete de la Nación, José Rolandi, junto con el presidente de la Cámara de Diputados y el resto de los jefes de bloque. En un ratito, Gonza nos cuenta todos los detalles y nos amplía. Y también este proyecto presentado por el diputado Gerardo Milman, la iniciativa propone la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Fronteriza. Comisión de Presupuesto y Hacienda, nueva reunión va a ser mañana a las 13 horas. Fueron invitados el secretario de Educación y también el subsecretario de Políticas Universitarias. La va a presidir el nuevo presidente de la comisión, que es Berti Venegas Lynch. Nos llama, ya te saludo, Debbie. Buenas tardes, bienvenida. Vamos con Gonza, que tiene prioridad porque está trabajando en vivo en Pasos Perdidos. Gonza. Hola Meli, placer saludarte. Aquí lo tenemos al diputado Pablo Servi de la Liga del Interior. Diputado, muy amable, gracias por su tiempo. Bueno, ha estado presente en la reunión. Cuéntenos su punto de vista, si ha tomado la voz en algún momento para hacer alguna solicitud o si simplemente ha escuchado y qué le pareció esta reunión aparte de lo que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Sí, bueno, la verdad que celebramos este tipo de apertura al diálogo por parte de Berti Venegas Lynch, que es quien ha tomado la presidencia de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Entendemos que es importante que el país pueda tener un presupuesto y en ese sentido ha ido la discusión estaban invitados todos los jefes de bloques, inclusive de Unión por la Patria, pero concurrimos la gran mayoría de los bloques que oportunamente la ley bases hemos trabajado y hemos aportado como para pudiera salir con una mayoría importante esa ley, y un poco lo que se charló es retomar esa dinámica, ¿no? Donde se puedan generar instancias de diálogo, de intercambio y generar una dinámica particular. Y en ese sentido yo tuve la intervención justamente planteando que lo que está haciendo el gobierno es plantear, valga la redundancia, un esquema distinto de discusión del presupuesto. Históricamente se comenzaba con un presupuesto y se le agregaban cuestiones que pedían o las provincias o los representantes. Ahora se está partiendo a partir de decir que el déficit o el equilibrio fiscal no se toca, y entonces se está cambiando la dinámica que traía históricamente, y creo que en ese sentido lo que se planteó acá también es que la posibilidad de que haya mejoras de la recaudación o ver cómo se pueden dejar incentivos a la mejora de partidas, creo que es lo que va a venir o lo que se va a dar hacia adelante, y quedó de alguna manera planteada la discusión. ¿Qué tal, diputado? Débora Brieta lo saluda. Tengo entendido que hubo algún planteo por parte de, sobre todo, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, para que el presupuesto refleje las 3 leyes que fueron insistidas acá en el Congreso, que tiene que ver con la emergencia en discapacidad, la ley del Garrahan y la ley de financiamiento universitario. Quería saber si ustedes coinciden con ese planteo, por un lado, y por otro lado, ¿cuál fue la respuesta que le dieron desde la Casa Rosada, los funcionarios que se hicieron presentes? Bueno, ¿qué tal, Débora? En teoría salió el tema de estas 3 leyes, básicamente de que plantearon algunos y quienes no obraban la necesidad de que se dé alguna medida, pero no fue un tema sobre lo cual se determinara algo concreto, sí de contemplar estos temas en la discusión del presupuesto, ¿no? Creo que eso será futuro. Acá un poco era discutir la dinámica o cómo podemos avanzar. Creo que fue una reunión que muestra una actitud distinta desde el gobierno y también desde una buena parte de la oposición que acompañó, como decíamos antes, ¿no? La ley bases en su momento, y últimamente había sido parte también de estas 3 leyes que hoy están dando vuelta, o de haber gestionado estas leyes, ¿no? Entonces creo que es bueno celebrar esta instancia de diálogo, y eso será, creo que, un avance posterior, ¿no? Diputado Servi, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Gonza, contanos un poco qué es lo... gracias, diputado, lo despedimos. Gracias, muy amable. Gonza, pues sabemos que que están todos muy apurados, pero contanos y ponenos en cuadro de situación qué es lo que estuvo pasando ahí en el Salón de Honor, qué es lo que escuchaste hasta ahora, porque estuviste hablando con distintos protagonistas.
Bueno, lo que pudimos escuchar hasta el momento son diferentes posturas, lógicamente, porque la primera oportunidad que tuvimos de escuchar a diputados es que, bueno, en principio salió Miguel Ángel Pichetto, habló de una reunión positiva, notó dentro de sus declaraciones que para él era imprescindible el hecho de que venga el ministro de Economía. Al mismo tiempo, dentro del bloque Encuentro Federal, habló Nicolás Massot y habló de que no era lo que esperaban, y después empezaron a salir de a tandas, ¿no? Perdón. Algunos legisladores, lo veíamos. Sí, te interrumpo ahí, Meli. que no eran lo que esperaban, ¿en qué sentido? Sí. ¿Qué quiso decir Massot? ¿No era lo que esperaba? ¿Qué de todo? Y entiendo que en principio lo que implica el hecho de las partidas presupuestarias, pero poniendo el foco también en que hay maneras de que el déficit fiscal se llegue a su objetivo, pero sin dejar de lado presupuestos muy importantes para distintas leyes. Uno de los ejemplos claros fue justamente que para él entendió que la reunión tuvo un antes y un después, una especie de quiebre, cuando se habló y se propuso el hecho de, bueno, ¿qué va a pasar con el hecho de estas leyes que él le consultaba, por ejemplo, Debo recién a Pablo Servi, respecto a los distintos presupuestos que se están esperando para el área de pediatría, para las universidades y sobre todo para toda el área de discapacidad, que recordemos es lo que se está esperando que se aplique. Ahí es donde estuvo tal vez el punto de quiebre, por lo menos de queja de algunos legisladores que estuvieron presentes. Luego salieron en más tandas el compañero de bloque de la Liga del Interior, Martín Arjol, habló aquí con nosotros y estuvo presente también Martín Tetaz, entre otros. Recién veíamos al grupo, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, con la presencia, por ejemplo, del diputado Nieri, la presencia de la diputada Pamela Verazáis y también la presencia de Karina Banfi, que recién se retiraba. También al mismo tiempo 4 legisladores del PRO, que algunos ya se retiraron, como Silvana Giudici, la diputada Fernández Molero, también la presencia de Germana Figueroa Casas, así como también de Luciano Laspina, recordando que no estuvo Cristian Ritondo. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso ya de esta reunión famosa de todos los lunes del Consejo de Mayo. Recordemos que Cristian Ritondo es el referente de la Cámara de Diputados dentro de la representatividad de la Cámara en esa reunión del Consejo de Mayo. Así que la cuestión es que la gran mayoría entiende que ha sido positiva, por lo menos de quienes pudimos hablar, respecto a el ámbito de poder generar este diálogo. Y después, al mismo tiempo, la otra consulta que podíamos hacerle a diferentes diputados que tal vez son de la oposición, que no está tan alineada con el gobierno nacional, es respecto a la fecha. Hubo una solicitud, un pedido de que se abra el periodo extraordinario para poder llegar a un acuerdo mayor al presupuesto 2026. Por ahora no hubo una respuesta ni por el sí ni por el no. Hasta ahora lo que tenemos es el emplazamiento de la sesión del 8 de octubre, donde se delineó el 4 de noviembre como fecha para emitir dictamen. Ahora es lo que por lo menos está acordado. Después veremos si en definitiva el Gobierno Nacional cede en este sentido ante el pedido de algunos diputados de extender el periodo ordinario a las extraordinarias y ahí poder votar el presupuesto, o si en definitiva lo hacen el 4 de noviembre como está la fecha estipulada. Y hasta ahora, Meli, a la espera de la salida de más cantidad de diputados, inclusive el propio Bertis Venegas Lynch, que por ahora no lo hemos visto, seguramente está terminando el diálogo final con Martín Menem, el presidente de la Cámara, quienes un poco promovieron junto con recordemos, Carlos Guberman, el secretario de Hacienda, y también con la presencia de José Rolandi, recordemos, el vicejefe de Gabinete de Ministros, que fueron los 2 funcionarios del Gobierno Nacional presentes en esta comisión de presupuesto, en donde no estuvo la izquierda, donde no estuvo Unión por la Patria, con posturas diferentes. Germán Martínez no estuvo presente, ni ningún representante de Unión por la Patria. Fueron invitados, tengo la confirmación de que fueron invitados, pero desde el momento principal dijeron que no, porque ellos creen que el ámbito para dialogar sobre este tema es la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Claro. Y la izquierda, por otra parte, mencionó en redes sociales Cristian Castillo que se enteraron por los medios de comunicación y por eso no asistieron. Bien. Gonza, obviamente como todavía faltan protagonistas que pasen por el puesto donde estás vos, avisanos, interrumpinos, digo, en cualquier momento. Mientras queremos recapitular un poco el contexto de lo que vos estabas contando recién, que es una reunión, es inusual que esto suceda, es una forma distinta. Es un revival de lo que fue la ley de base, justamente esto de llevar negociaciones en paralelo a puertas cerradas cuando este tipo de debates se deberían llevar adelante en el marco de la Comisión de Presupuesto. Y algo que comentaba Gonza es que hubo un fuerte reclamo sobre todo de
Democracia para Siempre y de Encuentro Federal, dos reclamos hubo. Por un lado, que el ministro de Economía, Luis Caputo, se haga presente, Exacto. que vaya a la comisión, que dé la cara, que rinda cuentas sobre la ley de leyes, no que esté hablando ni idea de la reforma laboral, sino que ese tipo de planteo se haga donde corresponde, es decir, en el Congreso. Eso por un lado. Y por otro lado, hubo un pedido de que las tres leyes que fueron insistidas por el Congreso, es decir, la emergencia en discapacidad, la ley del Garrahan y la ley de financiamiento universitario, se vean reflejadas en el presupuesto. ¿Cuál es la respuesta que dan desde las filas del oficialismo? Que se tiene que cumplir con el equilibrio fiscal. Evidentemente no es una prioridad para el gobierno ni la discapacidad, ni el Garrahan, ni las universidades, porque no lo contemplan en este presupuesto tampoco. Todos los martes, o así lo pretenden, eso es lo que acordaron, se reúne la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Martes y miércoles. Esto significa que ese trabajo, o sea, esas exposiciones son públicas. Se transmite a través de nuestra pantalla, es en vivo, es sin mediaciones, es sin edición, se sienta el funcionario, cuenta o da una especie de informe y de cuadro de situación, qué programas se van a incentivar, cuál es el estado en el que han transcurrido este último año, y también de cara al presupuesto intentan contestar preguntas. Esto digo intentan porque no siempre se logra, no siempre se en buen clima, etcétera, etcétera. Lo de hoy, lo que, por ejemplo, dice Unión por la Patria es: está todo bien que nos llamen para que todos coordinemos y vemos si podemos tener lo que me parece que todos los colores políticos coinciden, que es una ley de presupuesto. Pero tengámosla en el ámbito que se supone que estas discusiones son más saludables y son más democráticas. Estuvieron presentes dos funcionarios. El martes yacía en la comisión de cara un poco a lo que decía Debbie, a ver qué es lo que pasa con estas dos leyes que pretenden ser insistidas, la de la pediatría, la emergencia en pediatría. Ya fueron insistidas, ya pasaron las 10 días, el gobierno nacional, y no las promulga. Al igual que la ley de discapacidad, no las cumple, pese a que fueron insistidas por 2/3 de ambas cámaras. Por eso lo que exigen es que las tres leyes estén reflejadas, es decir, los fondos que establecían estas tres leyes se vean reflejadas en el presupuesto. Mañana, decía, pasan por la comisión los funcionarios que tienen esta responsabilidad. Lo de educación. De educación y de salud también. Sí, exactamente. Salud también. Sí, también salud. ¿Sí? Bien, bueno, creo, a ver, pará, sí, ahora entré. Parate un cachito. Con trabajo y educación. Secretario de Educación y el secretario de Políticas Universitarias. Me equivoqué, Políticas Universitarias. Me equivoqué yo. Educación mañana. Tal cual. No, porque Lugones es otro que, al igual que Luis Caputo, no está compareciendo. Exactamente, no está Tiene yendo. muchos problemas bajo su mando, que son, por un lado, lo que tiene que ver con todo el escándalo del Andís, por otro lado, lo que tiene que ver con el Garrahan, y por último, lo que tiene que ver con el fentanilo. El fentanilo contaminado. El contaminado. Esos tres temas están bajo la órbita de Lugones, y Lugones no viene al Congreso, ni a las comisiones cuando se lo invita, ni cuando se lo quiere interpelar, ni tampoco, al menos por ahora, viene a rendir cuentas sobre el presupuesto nacional. Por ahora, no digo que no vaya a venir, pero me cuesta imaginarlo. Además, es un día de mucha sensibilidad política porque el presidente Donald Trump hizo unas declaraciones en el día en el que también salía el swap con los Estados Unidos, que ya está anunciado. Dijo que la Argentina está en un estado terminal, que no tiene más dinero y que, de no ser por los Estados Unidos, su cuadro, es una analogía, por supuesto, era irreversible. Se lo dijo una periodista cuando le preguntó, bueno, ¿por qué el presidente de los Estados Unidos está apoyando a la Argentina en un swap que va a beneficiar a la agroindustria, porque parece que dentro de los intercambios está esta industria favorecida y no a los agricultores norteamericanos? Habló al término de esta reunión que, digamos, si bien ya terminó, no salieron todavía todos los protagonistas, como recién lo anunciaba Gonza, el diputado Massot, y se refirió a esta particularidad de seguir avanzando o de intentar seguir avanzando con el presupuesto 2026. Ahora lo escuchamos. Es una primera aproximación, vinimos todos valorando la predisposición aparente. Para ser sincero, no fluyó de la manera que imaginábamos. Nos parecía que había un punto prácticamente obvio, que era que el presupuesto tenía que reflejar las tres leyes sobre las cuales el Congreso logró insistir. Recuérdese la del presupuesto universitario, la del presupuesto para el sistema de discapacidad y la de emergencia pediátrica. Y bueno, y lamentablemente nos trabamos en ese punto, sobre el cual va a ser difícil avanzar si el gobierno no entiende que la ley hay que cumplirla, ¿no?
Dicho eso, hay un esfuerzo de muchos legisladores del oficialismo y obviamente no descontamos la buena voluntad de parte del Poder Ejecutivo, pero es un punto ineludible para poder avanzar sobre otros, ¿no? En la medida en que no regularicemos este conflicto de poderes que se ha planteado con un Ejecutivo que está negado en cumplir leyes que salen con el 75% de apoyo en ambas cámaras y que reflejan a las claras una situación evidente en distintos sectores de la sociedad, va a ser difícil avanzar. Siempre es el mantra del equilibrio fiscal, que por supuesto nosotros coincidimos, pero cuando uno le empieza a recordar todo lo que el gobierno gasta en dólar futuro, en sobretasas para sostener una política cambiaria insustentable, o los 1.500 millones de dólares que rifó en 7 días para sostener el tipo de cambio respecto de la baja de retenciones, es muy difícil continuar la conversación, porque ellos hablan de una rigidez fiscal que ni ellos mismos cumplen después, ¿no? Ni siquiera hubo una respuesta respecto de la ley que ya está en mora, que es la del sistema de discapacidad. Así que creo que verdaderamente ese es el punto crítico, ese fue el punto crítico de la reunión de hoy y va a ser el punto crítico de acá en adelante. Si eso se resuelve y el gobierno entiende que lo que vota el Congreso es ley, puede haber una conversación ulterior. Si eso no se resuelve, lamentablemente yo no veo futuras reuniones con nuestra presencia. Bueno, muy determinante, ¿no? Lo que planteaba recién el diputado Nicolás Massot. Se trabó la discusión, lo vieron con buenos ojos, les pareció saludable que fueran convocados todos los espacios políticos para poder avanzar, pero la condición es, lo prioritario es que se vea reflejado en el presupuesto estas 3 leyes que, como explicabas vos recién, Debbie, fueron insistidas y no aparecen representadas en el presupuesto. Claro, pues la excusa para no cumplir la ley, que insisto, el Poder Ejecutivo tiene que cumplir con las leyes. La excusa que da el Poder Ejecutivo es no hay fondos, no nos dicen de dónde sacar las partidas presupuestarias. No voy a discutir sobre ese argumento que no lo comparto. Pero ok, listo, no hay fondos porque no dicen dónde sacar la plata. Estás diseñando el presupuesto 2026, contempla las 3 leyes, entonces ya sabes de dónde sacar los fondos para cumplir con las leyes que sancionó el Congreso. Entonces, si venís acá, te mostrás con que querés dialogar, pero después no cumplís con las leyes que el propio Congreso sanciona, ¿para qué venís? Sí, se entra en una contradicción difícil de salir. Entonces recién el diputado Massot dijo, si esta va a ser la tesitura, este va a ser el temperamento que se adopte, digamos, nos llaman para un diálogo, pero después se muestran estrictos y no cumplen con lo que tienen que cumplir, con nuestra presencia no se va a contar. Exactamente, y no solo eso, también lo que decía Massot, para bajar las retenciones, ahí sí fueron más flexibles en la cuestión fiscal, no así para las personas con discapacidad. Y también lo que me decían algunos diputados que también se mostraron enojados como Massot era, nos invitaron a un show off, a quedar pegados con ellos, que todo bien, sí, cumplían con las leyes y demás, pero si encima nos invitan a 5 días de las elecciones para decirnos esto, al cohete, digamos, ¿no? A 5 días de las elecciones no es menor porque la posibilidad de que la Libertad Avanza no quede en algunos lugares en el tercer lugar es a través de las alianzas políticas que pueda tejer con espacios amigos. Exactamente. Entonces, ahí me parece que, es una semana clave. Bueno, es una semana clave y también esto tiene que ver con algo que vienen bajando desde el gobierno de los Estados Unidos. ¿Te acordás que la semana pasada hubo muchas crónicas vinculadas con el asesor de Donald Trump, Barry Bennett, que planteó la necesidad de un gobierno de coalición y que el gobierno de la Libertad Avanza empieza a tender puentes con los sectores más dialoguistas, con los gobernadores y demás? Bueno, de alguna manera este encuentro parecía ir de la mano con ese pedido que hacían desde los Estados Unidos. Pero de vuelta, si lo primero que decís es no va a venir el ministro de Economía, que lo tenés hablando, mandando videos al coloquio de IDEA y lo tenés en los Estados Unidos, pero que no viene acá a dar la cara, eso por un lado. No, y por otro lado, que no cumplen con las leyes del Congreso, ¿dónde está el consenso y el diálogo si le decís no voy a cumplir con las leyes que sancioné? No, y también, como no hay precisión respecto de realmente de ese acuerdo con los Estados Unidos, que también debiera pasar por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y vos tenés al presidente de los Estados Unidos, cuyo diagnóstico es, nos estamos muriendo. Totalmente. Que venga el ministro de Economía resulta muy importante, porque si vos tenés que diagramar el presupuesto de un país para un país que
según los ojos de quienes nos están echando una mano, nos estamos muriendo, totalmente. Resulta muy elocuente que, bueno, que venga y que diga él si nos estamos muriendo, si estamos en condiciones que nos saquen el respirador artificial, si tenemos un yeso, si nos van a operar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso decíamos, yo creo que la intención del presidente de los Estados Unidos era ser un poco más, digamos, amigable con la Argentina, y me parece que habló y el efecto de lo que dijo es realmente muy fuerte, aun cuando hay un montón de medios de comunicación que reconocen y cuentan y muestran que muchísimos sectores de la Argentina la están pasando mal económicamente hablando. Aún en ese contexto, creo que el presidente de los Estados Unidos nos calificó de una manera que para todos resultó como muy, muy alarmante, ¿no? O sea, que alguien... Yo me quedé preocupada. No, No claro, tenemos No, es que claro, porque vos decís, bueno, sí, viste cuando a lo Guido Casca, estábamos mal, pero no tan mal. Pero además, chicos, Beli, el fin de semana el presidente Javier Milei dio una entrevista diciendo que el modelo era un éxito y demás, Claro. y lo tenés a los 5 minutos a la persona que nos está auxiliando diciendo que estamos muertos. O sea, pónganse de acuerdo, no sé. Es un poco fuerte. Bueno, tampoco uno puede hacerse cargo de las declaraciones del otro y viceversa, tienen un diagnóstico totalmente opuesto. Sí, y por eso me parece que independientemente de todos aquellos funcionarios que están viniendo y están contando desde su campo de conocimiento cómo está la cosa y hacia dónde va con este presupuesto, yo también me imagino del otro lado un montón de personas y bueno, pero el director de la orquesta es el presidente porque es el presidente de la Nación y es ministro de Economía, pero es su ministro de Economía también quien tiene que venir, sobre todo porque anunció, como decías vos, en un coloquio para empresarios, mandando un video, tampoco fue, ahí anunció una serie de cuestiones vinculadas a, por ejemplo, cómo se ve él que se le podría mejorar la vida de los jubilados, y es básicamente a través de una reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral que contemple las nuevas formas en las que se está trabajando, porque bueno, en un contexto de empresarios. Pero bueno, todo está en relación con un montón de preguntas que los propios diputados quieren hacer. Además, mi duda es la siguiente: si después del 10 de diciembre no vas a tener ni siquiera el tercio de diputados y del Senado, y querés llevar adelante ese tipo de reformas como la reforma previsional y laboral, no venís al Congreso y no cumplís con las leyes que te impulsa la oposición, pero también los sectores dialoguistas, ¿cómo vas a conseguir esa masa crítica para avanzar con las reformas que le estás prometiendo a los empresarios en el coloquio IDEA? Sobre todo si no está claro cuál es el diagnóstico. Además, empezando por ahí. Total. Bueno, tenemos que hacer un corte. Es muy breve. En un ratito Gonza prometió más presencia de protagonistas de esta reunión que está sucediendo en el Salón de Honor. De hecho, los principales protagonistas, como el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ayer estuvo en un programa de televisión. Tal vez tenemos la suerte hoy de charlar un ratito con él. Seguimos hablando y analizando toda la actualidad en una semana re picante, re caliente. Ya venimos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado.
renueva 2 diputados nacionales. Bueno, seguimos adelante. Todavía resta que Gonza nos ponga en contacto con más protagonistas desde el Salón de Honor, donde algunos titulares de bloque con el presidente de la Cámara de Diputados y 2 funcionarios más estén acordando puertas cerradas, digamos, sin transmisión, cómo va a seguir la negociación por el presupuesto. Decíamos recién con Debbie que es una semana clave, es una semana previa a que se elija el recambio del Congreso. Es esta conformación la que en su gran mayoría cree que es la que tiene que aprobar cuál es el presupuesto para el año siguiente. Es un presupuesto además muy esperado porque venimos de 2 años donde se ha prorrogado y donde no ha habido una discusión minuciosa y pormenorizada de ese presupuesto. La última vez que se discutió, ¿se acuerdan que vino el presidente, vino el ex ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, ya no sé en qué Argentina digo, candidato a Sergio Massa, se presentó el presupuesto y después el propio presidente, el ahora presidente Javier Milei, en su momento candidato y también diputado, le dijo, bueno, pero no es el momento porque estamos a poquito de las elecciones, esperemos, ¿qué te parece? Y era como una discusión también que parecía lógica y comprensible porque iba a suponer realmente 2 modelos de país muy distintos, pero bueno, después lo que le siguió es que hubo un plan económico que todo el tiempo defiende el presidente Javier Milei y que tiene que ver con el equilibrio fiscal, y con esa premisa se trata de avanzar con este presupuesto. Está Gonza, nos está llamando Gonza a ver desde el Salón de Honor. Gonza, vamos con vos. Bien, Meli, estamos aquí nosotros en la antesala, el pasillo hacia el Salón de Honor, donde entendemos aún continúan reunidos algunos de los principales funcionarios con el presidente de la Cámara, Martín Menem, o por lo menos el presidente Martín Menem y Berti Venegas Lynch, el diputado de La Libertad Avanza, que recordemos es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Por ahora el movimiento ha sido muy tranquilo en los últimos minutos, no han salido más diputados hacia aquí. El último movimiento que vimos fue cuando tuvimos la oportunidad de dialogar con el diputado Pablo Servi, por ejemplo, y después con la salida de los diputados de la Unión Cívica Radical y del PRO, que estaban muy cerquita de aquí dialogando con colegas, pero hasta el momento no hemos tenido las salidas principales, por lo menos y por esta zona, de quienes tal vez tomaron la iniciativa de esta reunión. Recordemos que es paralela a lo que es la comisión, que recordemos mañana va a tener su comienzo de horario a partir de las 13. Bueno, estaremos a la espera. Esta es la cuestión, Meli, para saber si tendremos la oportunidad de hablar con alguno de los protagonistas recientemente mencionados y que también podamos tener sus posturas, más allá de que los diputados han hablado, se han expresado, pero de todas maneras queremos ver si tenemos la posibilidad de hablar con alguna autoridad del oficialismo para conocer también cuál es su mirada respecto a esta reunión. Bien, Gonza, ahí estamos entonces conociendo algunos detalles, y esos detalles es de mano de aquellos protagonistas que participaron de esta reunión. Recién repasábamos la palabra del diputado Massot, antes nos dabas la posibilidad de hablar con el diputado Servi. Estamos esperando también más derivaciones, las explicaciones que se dieron por parte de la izquierda para no presentarse en esta reunión, y también las de el Frente de Todos, que explicaban que no están de acuerdo con esta dinámica, ¿no? Con que estos encuentros se den en este contexto.
Gonza, Sí, también... desde el momento uno en el que fueron convocados, entendemos y tenemos la confirmación de que ellos aclararon que no iban a venir por esta cuestión ya mencionada respecto a que ellos creen que no iban a querer participar de ninguna reunión paralela a lo que fuese la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que recordemos se hace, como ellos mencionan, a la luz del día, a lo que se refiere lógicamente a que se transmite, se puede ver a través de YouTube y de, lógicamente, nuestro canal Diputados Televisión. Claro, y mañana van a formar parte de estas reuniones de discusión de presupuesto y Hacienda el funcionario de Educación y también el secretario de Políticas Universitarias, porque entre esos tres temas que pretenden que se vean reflejados en el presupuesto 2026 están aquellas leyes que fueron insistidas y sobre las cuales no ha habido ni noticias, ¿no? Digamos, ya se insistió, ya se debatió, ya se resistieron esos decretos y no están reflejados en el presupuesto y son las condiciones que están poniendo muchos de los bloques. Quería ir a otro momento, que es a algo que vos contaste pormenorizadamente, porque estuvo el representante de ARCA también como otro de los funcionarios que participó de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. ¿Te acordás, Gonza, que nosotros lo estuvimos conversando bastante? Exactamente, sí, estuvo presente Juan Paso la semana pasada, que fue el invitado del pasado miércoles a la reunión de Presupuesto y Hacienda, donde hizo referencia sobre todo a algunos números, algunas cuestiones estadísticas, sobre todo de lo que es hoy la situación en Argentina respecto a aquellas personas que no están pagando sus impuestos o los comerciantes que no están pagando sus impuestos con porcentajes altos. También habló de niveles de informalidad y destacó también la cuestión vinculada a los créditos privados que volvieron justamente a aparecer como una posibilidad para la sociedad en general, quienes tengan la intención de generar o la apertura de algún comercio o lo que puede llegar a generar la adquisición de algún inmueble, por ejemplo, bueno, entre otras cuestiones, pero esos fueron algunos de los conceptos, así como también la promoción de esta ley que ya había, recordemos, presentado hacía meses atrás respecto a lo que tiene que ver con la ley de inocencia fiscal, que seguramente va a empezar a resonar fuerte en los próximos meses. Ahora vamos a compartir lo que dijo el funcionario, pero también para ponerlo en un contexto, porque hoy en distintos diarios aparecen publicados distintos indicadores que hablan de la baja del consumo. Después estará la discusión si es el consumo físico, el consumo digital, pero lo cierto es que se compara el Día de la Madre, que es un día comercialmente muy aprovechable por los comerciantes y que en comparación con el Día de la Madre solamente el año pasado ha bajado por lo menos 3 puntos. Lo mismo con la Cámara, con el sector de la construcción y lo mismo también que se habló justamente todo el fin de semana en el coloquio de idea con el índice de personas que han perdido su empleo o que están en una situación de informalidad. Entonces, en ese contexto, el ministro de Economía envía un video y también habla de esta cuestión tributaria, ¿no? Diciendo que una de las maneras de generar que el país salga adelante es promoviendo reglas claras a donde los empresarios entiendan que vale la pena invertir en nuestro país y vale la pena dar trabajo, pero que si no se termina con la industria del juicio, es difícil que muchos empresarios o empresarios pyme sigan contratando, porque después a la hora de tener que despedir a uno porque no les gusta, porque tienen algún reproche respecto de su rendimiento, despedir 1 o 2 empleados para muchos significa la quiebra. Después está esta cosa que decís vos, que es la presión tributaria, el famoso costo argentino para poder producir. Que es otra de las trabazones que encuentran muchos empresarios y empresarios pyme para poder seguir desarrollándose en nuestro país, sobre todo por la apertura de las importaciones. Ahí se da una discusión gigante, porque muchos dicen, yo con el costo argentino, con la presión tributaria que tengo, es imposible que un par de pantalones o un par de jeans en la República Argentina le compita a uno de China. Que esto es el fenómeno, sobre todo en el sector de la industria que se está atravesando. Bueno, todo esto para decir que habló el titular de ARCA en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como decía Gonza, el miércoles pasado, y habló sobre este cambio de paradigma. También hizo como una especie de semblanteo sobre los cambios en términos de modernización del ARCA, para ver si el propio aportante puede ver de, ajustarse en la página, no tener que pagar aparte un contador. Bueno, de todo esto hablo. A ver, compartimos un fragmento. El organismo
que tengo a cargo estaba absolutamente sobredimensionado, con tareas duplicadas, ineficiente. Tenía una duplicidad de fines, algún fin persecutorio en algún momento, algún fin de nombramiento de militancia por otro. En el año 2023, en el cierre del gobierno, se nombraron más de 3.000 personas en ARCA. Se crearon 450 cargos jerárquicos para justificar los nombramientos. ¿Y qué hubo en consecuencia? ¿Cuál fue el resultado? 37% de evasión, 4 de cada 10 argentinos en el mercado informal, récords de evasión de IVA. Creemos que por eso nos llevó a pensar o a rediseñar el esquema impositivo para poder primero adaptarnos a las mejores prácticas internacionales. Lo que vimos fue una obsolescencia tecnológica muy importante. Las administraciones tributarias del resto del mundo son organismos de datos, fundamentalmente de datos, de aplicación de inteligencia artificial, de business intelligence, de procesamiento de datos, cruces de información, organismos donde hay predeterminaciones de impuestos, donde no es lo mismo la presentación de una declaración jurada de un gran contribuyente a la presentación de una declaración jurada de un pequeño comerciante. Y ese camino es un camino que estamos empezando a desandar. No es un camino fácil, es una organización muy importante y clave para este gobierno, ya que una de nuestras principales anclas es el equilibrio fiscal. La primera parte, cuando hace como todo un cuadro de situación sobre el organismo y demás, ahí yo no entendía si era un informe de gestión o si tenía que ver o iba en sintonía con la discusión por el presupuesto. Después ya sí se refirió a concretamente al equilibrio fiscal. Exactamente, fue un planteo que le hicieron los diputados de la oposición, sobre todo cuando empezó a hablar de ese proyecto de ley que tienen desde el gobierno nacional vinculado con la inocencia fiscal. Medio que se fue para otro lado y creo que fue, sí, Germán Martínez le planteó, acá viniste a hablar del presupuesto, como enfócate en el presupuesto, sobre todo por ser el ARCA, digamos, el organismo que recauda y eso es lo que después se usa para financiar el presupuesto. Así que fue de alguna manera uno de los reclamos que se le hizo al funcionario cuando asistió. Sí, aquí, ¿no? un organismo sobredimensionado, con lo cual uno ahí entiende que por ahí también pasó la motosierra, que hubo un achique considerable. También salieron publicados unas cifras exorbitantes de sueldos que perciben los directores de distintas agencias dentro del ARCA, ¿no? Pero realmente exorbitantes, o sea, más que un senador. Sí, ganaban más que senadores, que funcionarios del Ejecutivo de primera línea, porque parte de los sueldos de ellos está atado a la recaudación. Entonces, mientras más recaudan, imagínate con inflación, ¿no? Pero mientras más recaudan, más dinero ganan. Es como un incentivo para que se blanquee la economía. Tal cual, tal cual. Bueno, en fin. Después habló sobre el sistema tributario, que esto también tiene sentido respecto de lo que habló en ese video el ministro de Economía, Luis Caputo, porque todo el mundo coincide que es un país que tiene muchísima cantidad de impuestos, en muchos de ellos se habla de doble imposición, en algunas actividades, esta cuestión también de muchas personas que terminan por quedarse afuera del sistema o elegir o ser víctimas de la informalidad o elegir la informalidad porque no pueden ni siquiera pagar un monotributo o un monotributo social. Muchas personas quedaron con deudas y quedaron descolgadas del sistema y siguen viviendo en la informalidad porque es la única manera que encuentran para subsistir, y otros que ustedes ya saben hacen maniobras para pagar menos. Esto también es más viejo que el escarapela. Escuchamos lo que decía el licenciado, no sé si es licenciado o doctor Paso, sobre, bueno, el titular del ARCA, que es más fácil para no darles un cargo, para no darles una especialización que después no tienen. Hablaba sobre el sistema tributario. Buscamos simplificar el sistema tributario, reduciendo la carga burocrática y concentrando los controles en lo que son las maniobras o las grandes maniobras de evasión. Probemos un régimen más justo, previsible y eficiente, que incentive la formalización y devuelva al ciudadano su condición de contribuyente responsable y no de sospechoso permanente. Los objetivos centrales son la simplificación del procedimiento de determinación
dándole la posibilidad a ARCA de confeccionar una proforma y que esa proforma pueda ser validada o no por parte del contribuyente. No vas a necesitar un contador que te asista en este proceso. Va a ser una opción, pero vas a tener la posibilidad de hacerlo de manera independiente a través de la web de ARCA. Vamos a crear un régimen de declaración jurada de ganancia simplificada que libere la carga administrativa y fomente la formalización. Eliminamos la justificación de la variación patrimonial como método persecutorio. Tenemos que formalizar. Esto cobra relevancia con este 37% de evasión. Para entenderlo en números, si la evasión se llevase a términos similares a 2018, que la evasión de IVA era del 31.8%, este aumento de recaudación significa el 1.4% del PBI. Imagínense lo que significa eso devolviéndole a los argentinos la plata en materia de baja de impuestos. Tenemos un desafío enorme y una oportunidad muy importante. Esto se sinergiza con el IVA simple, que comienza a ser la base para la determinación de ganancia simplificada. De nuevo, insisto, todo en el mismo marco, en un marco de simplificación, desburocratización y aplicación de tecnología. Y después tenemos que racionalizar el régimen penal tributario para sancionar solo los delitos graves. Unificar y reducir los plazos de prescripción para brindar certeza jurídica. Si no, los ciudadanos eran rehenes de constantes inspecciones que rompían la prescripción y podían ser de alguna manera perseguidos de un gobierno a otro. Bueno, también ahí habla un poco el titular del ARCA sobre algo que el ministro Sturzenegger había explicado, que es también tratar de simplificar y desburocratizar el Estado, ¿no? Que vos, para que vos puedas hacer una declaración de ganancias, tengas acceso a una web simplificada para que lo puedas hacer sin que pases por toda una serie de complejidades que entendemos también tiene su costo, ¿no? Porque muchas personas no solamente terminan dando ese famoso salto al vacío al régimen simplificado, sino que además una vez que se produce eso, que es un costo enorme, por lo menos los primeros 3 años, 2 años, es un costo muy grande en perjuicio del trabajador, encima sí o sí necesitas de un profesional que te lleve adelante todas esas gestiones. Entonces también se habla de achicar o desburocratizar, tecnologizar, entre otros, un organismo que es muy complejo y que hace que también las cosas se encarezcan cuando de por medio tenés un contador. Un saludo a todos los contadores, pero la verdad. Bueno, Debbie, seguimos adelante. Vos tenés un proyecto para compartir con nosotros. Un proyecto, y Gonza, cualquier cosa nos interrumpe y nos llama. Sí, obvio. Sí. No, bueno, traje un proyecto de ley que lo traje más que nada por los rumores que hay en las últimas horas que tienen que ver con, viste que te comentaba antes, el diálogo que hay entre el gobierno argentino y el gobierno de los Estados Unidos, en el marco del salvataje y demás. En este contexto se empezó a hablar de un supuesto pedido por parte del gobierno de los Estados Unidos para que sea Santiago Caputo, hoy monotributista, hablando un poco de esto. Sí, de la condición fiscal. Asesor del presidente, pero que no tiene ningún cargo en el gobierno nacional. Bueno, supuestamente dicen algunas versiones periodísticas que el pedido por parte de los Estados Unidos que sea Santiago Caputo quien reemplace a Guillermo Francos como jefe de gabinete, es decir, el ministro coordinador, lo cual ya genera algunos ruidos. De hecho, en las últimas horas Luis Majul comentó que el canciller Wertheim estaría analizando salirse de la Cancillería, renunciar, lo que fuere, si esto se concreta el mismo 27 de octubre. Bueno, en ese contexto de... O sea, no se lleva bien. Y no se lleva bien, sobre todo porque te comentaba antes de este señor de apellido Barry Bennett, que estuvo reunido días atrás en la Casa Rosada, y al parecer Santiago Caputo tendría una especie de, sería visto una cancillería paralela, que fue en buena medida lo que terminó gestando el encuentro de Donald Trump y Javier Milei la semana pasada. ¿Bien? Entonces, alguien que ya le venía haciendo sombra, imagínate si asciende a jefe de gabinete, ¿no? Esos son los rumores que hay, nada se concreta, nada concreto.
Lo cierto es que... Sí, porque habría una conexión entre Bennett y Caputo. Exactamente, el que lo trajo y el que lo reunió con los diputados. Y por una cuestión presupuestaria donde se supone que Santiago Caputo habría financiado esa participación de Bennett en Bueno, todo ese reuniones. contexto, exactamente, hay que esperar. Primero que pasen las elecciones del 26 de agosto para ver si realmente hay un cambio en el gabinete o se sigue todo tal cual está. Recordemos que después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, la Libertad Avanza más que nada armó mesas políticas y no pasó mucho más. Sí es cierto que se le ocurrió, por ejemplo, a Lule Menem del lugar que venía ocupando, ¿no? Pero bueno, en este contexto, ¿por qué te hago toda esta introducción? Porque en este contexto, semanas atrás, la Libertad Avanza presentó un proyecto de ley para modificar la presentación del informe de jefe de gabinete. Es decir, que si hay cambios en esta presentación, si hay cambios en el gabinete, quiero decir, quien tendría que venir a rendir cuentas a diputados y al Senado sería nada menos que Santiago Caputo, a quien creo que no le conocemos la voz, más allá de alguna que otra palabra que ha dicho en algún lugar. Bueno, sería él el que vendría a responder las preguntas. Entonces, en este contexto te traigo un proyecto justamente de los libertarios que propone cambiar la dinámica de, acordate hoy cómo es la presentación del jefe de gabinete, que la verdad es que se terminan volviendo muy prolongadas, sobre todo en diputados, donde se acumulan muchísimas preguntas, se vuelven muy largas y engorrosas, que en buena medida siempre recordamos acá, esto tiene que ver con que los ministros no vienen a las comisiones a rendir cuentas. Bueno, ¿qué dice o qué es lo que plantea este proyecto de ley impulsado por el bloque oficialista? Fijar plazos, temas y límites a las exposiciones, justamente para que sean sesiones más acotadas y más dinámicas, ¿no? En este sentido, lo que plantean los libertarios es que el sistema vigente está desnaturalizado y se convirtió en una interpelación encubierta, porque es cierto que lo tienen acá el jefe de gabinete y le preguntan por todos los temas que, si querés, desde caso Libra hasta el escándalo de Landisi y demás, cuando son temas que no tendría por qué rendir cuentas el jefe de gabinete, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué esquema plantean? Y también que el propio Guillermo Francos reclamó esto. Sí, totalmente. Es cierto, él mismo viene diciendo que son muy largas y la verdad es que el único que siempre viene a dar respuesta... Eso sobre todo. ¿Por qué no vienen otros, dijo? Bueno, ¿por qué no vienen otros? ¿Por qué? Porque en la Constitución Nacional del 94 se introdujo la moción de censura, que solo aplica para el jefe de gabinete. ¿Qué quiere decir esto? El Congreso puede removerlo de su cargo si no cumple con sus funciones. Bueno, en este sentido, ¿qué esquema plantea la oposición? Que el proyecto de ley, sí, que el jefe de gabinete debe acordar con la Cámara la fecha con un mes de antelación. La exposición se organizará sobre 3 ejes temáticos, que 2 sean elegidos por el jefe de gabinete justamente y 1 por los bloques. Suerte con eso, que se pongan de acuerdo los 20 y pico de bloque para abordar un único tema, y que la duración máxima de estas exposiciones sea de 3 horas, ¿no? Y también lo que plantea este proyecto de ley es que una vez que se concrete las exposiciones, los diputados o senadores puedan hacer observaciones, pedir aclaraciones o expresar algún tipo de consideración política. Y en este sentido también lo que se plantea es que el jefe de gabinete tenga un espacio para responder y fijar su posición frente a justamente estas respuestas que le hagan los legisladores. Y por último, también lo que contempla este texto es que en caso de que sean temas complejos se puedan responder por escrito, y que el informe también deba ser publicado en la web del Congreso y de la Jefatura de Gabinete. Clarísimo. Seguimos este tema mañana o en la semana. Se quedan con Pato Méndez, porque hicieron su propio swap. Hubo su propio swap. Oh, en Roque. Pará, ¿y sacamos al chino o no? ¿O queda? Te lo cuento en un ratito. Bueno, se lo cuentan ellos. Nosotros nos vemos mañana. Gracias. Chau. Gracias, Debbie.